Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy estudiaremos los circuitos series, enfocándonos en cómo analizar un circuito serie puramente resistivo. Para ello, comenzaremos por explicar que los elementos de un circuito serie se unen uno seguido del otro, respetando la polaridad. En pantalla vemos una resistencia, este es el símbolo que se utiliza, y las resistencias, al igual que todos los elementos eléctricos, tienen cierta polaridad, es decir, tienen terminales positivas y negativas. Para que nosotros podamos elaborar un circuito serie, se debe cumplir la condición de que la terminal positiva se debe de unir con una negativa y así sucesivamente. Observemos, más se une con menos, luego más se vuelve a unir con menos y así sucesivamente, más con menos. Esta es la manera que se debe de conectar y elaborar un circuito. Veamos otro ejemplo. La forma más común en la que los encontramos es de la primera forma, aunque en el segundo ejemplo también es válido. También es importante identificar que en los puntos de conexión se ubican unos puntitos negros. Se les conoce como nodo y podemos observar también en nuestro segundo ejemplo que más se une con menos y así sucesivamente, más con menos, hasta cerrar el circuito. Los circuitos serie presentan las siguientes características. La corriente total del circuito es la misma para todos los elementos y esta corriente total se puede calcular mediante la ley de Ohm. Recordemos que esta establece que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si yo deseo calcular la corriente total, deberé conocer el voltaje total y la resistencia total. También otro punto muy importante es recordar que la corriente en un circuito serie es la misma para todos los elementos. Es decir, si yo calculo la corriente total, ya conoceré la corriente de cada elemento del circuito. Ahora hablemos de cómo calcular la resistencia. La resistencia total se calcula sumando todas y cada una de las resistencias. Si tenemos 10 resistencias, deberemos sumar los 10 valores de las 10 resistencias. Otra característica importante es conocer cómo se comporta el voltaje. El voltaje en un circuito serie se distribuye en todos sus elementos, de manera que si yo sumo el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2, tendré mi voltaje de alimentación o mi voltaje total. De forma similar, en nuestro ejemplo a mano derecha, si yo sumo el voltaje de mi resistencia 1 más mi voltaje de mi resistencia 2, tendré mi voltaje de alimentación. Veamos esto con un ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: determine el voltaje, la corriente y la resistencia de cada uno de los elementos del siguiente circuito. Y nos muestran un circuito serie conformado de tres resistencias. La resistencia 1 de 10 ohms, la resistencia 2 de 20 ohms y la resistencia 3 de 30 ohms. Y vemos que el voltaje total o de alimentación son 300 volts. Lo primero que debemos de hacer es buscar corrientes totales, voltajes o resistencias totales. En este caso, comenzamos con la corriente total. Para ello, empleo la ley de Ohm y me doy cuenta que mi voltaje total son 300 volts, pero desconozco mi resistencia total. Para ello, también es importante recordar que la corriente
de mi circuito será la misma en cada elemento y podemos calcular la resistencia total. Como tengo tres resistencias, sumaré 10 más 20 más 30, dándome un total de 60 ohms. Una vez conociendo este valor, ya puedo calcular la corriente total, dividiendo 300 volts entre 60 ohms y obteniendo como resultado 5 amperes. Una vez que yo conozco estos datos, puedo proceder a calcular los valores de cada uno de los elementos. Veamos, mi resistencia 1. Ya sabemos que la corriente que circula en todo el circuito es la misma para cada elemento. Entonces, mi corriente de mi resistencia 1 serán los 5 amperes que encontramos. Conocemos su valor de su resistencia y son 10 ohms. Después, para encontrar el voltaje de esta resistencia, utilizaré la ley de Ohm y observo que el voltaje lo obtengo multiplicando la corriente por la resistencia, es decir, 5 amperes por 10 ohms, dándome un resultado de 50 volts. El segundo elemento de mi circuito es la resistencia 2 y esta también tendrá una corriente de 5 amperes, pero tendrá un valor de resistencia de 20 ohms, lo cual generará que el voltaje de esta resistencia sea 5 amperes por 20 ohms, dándome un resultado de 100 volts. Y por último, el tercer elemento de la resistencia es la resistencia 3. Tenemos una corriente de 5 amperes, una resistencia de 30 ohms y calculando nuestro voltaje observamos que tenemos 150 volts. Nosotros podemos comprobar que el voltaje se distribuye entre todos los elementos. Si sumamos 150 más 50 son 200, más 100 son los 300. Entonces, efectivamente, el voltaje se distribuye entre todos los elementos. Y así es como hemos encontrado corriente total, resistencia total y hemos comprobado el voltaje total. Asimismo, hemos calculado la corriente, la resistencia y el voltaje de cada uno de los elementos de nuestro circuito. Con esto terminamos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego.